está también con nosotros Gustavo de Aristegui, diplomático, analista. Gustavo, muy buenos días. Buenos días. Una primera valoración de lo que estamos viendo desde la jornada de ayer, en este movimiento histórico hasta la paz. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que huir de las grandilocuencias, ¿eh? Es decir, anunciar la muerte de Europa, anunciar la muerte de la OTAN, anunciar la muerte de Estados Unidos, me parece un poco excesivo, por no decir algo peor. ¿Cuántos analistas de un sentido u otro, de una ideología u otra, de un signo u otro, han hecho este tipo de predicciones en el pasado? Veamos lo que dijo Francis Fukuyama, desde el lado, digamos, liberal, sobre los beneficios de la paz, el final de la historia y todo lo demás que conocemos en este terreno. En fin, firmar el final de la OTAN porque Peter Hegseth, yo creo que además la gente no ha leído lo que ha dicho, no lo ha escuchado. En fin, conviene ser un poquito más riguroso cuando se estudia las declaraciones de altos funcionarios y responsables políticos de otros países. Quizás que a lo mejor no hablen bien inglés. Eso sería una excusa aceptable. Veamos. Peter Hegseth ha dicho una cosa muy clara. Ha dicho que volver a las fronteras de hace 10 años sería no realista, no irrealista, como dice alguno. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no se puede volver a las fronteras anteriores a las conquistas ilegales realizadas por Rusia en el 2014. Estamos todos diciendo, bueno, en el 2014 se conquistó Crimea. Sí, no solo se anexionó Crimea, pero se hizo las primeras incursiones en Donetsk y Donbass. Pero no se había controlado absolutamente todo. Las grandes ganancias en Donetsk y Donbass se han hecho a partir del año 22, con lo cual automáticamente lo que hay que inferir es que Hegseth no está descartando que las negociaciones puedan ir encaminadas a ese territorio que ha sido conquistado por Rusia a partir del año 22. Vuelvo a decir, lo que dice claramente, y conviene leerlo despacio, es que no se puede volver a las fronteras anteriores a 2014. No dice nada de las ganancias realizadas ilegalmente por Rusia en el año 22, de los 22 en adelante. Segunda cuestión, no se puede directamente decir que los europeos no van a tener nada que ver con la paz y a renglón seguido decir que toda la cuestión de Ucrania y la paz en Europa va a ser una cuestión europea de la que se desentienden los americanos, porque es una cosa o es la otra, no pueden ser las dos al mismo tiempo. Los americanos han demostrado una cosa, y es que ellos quieren que acabe esta matanza, sí. ¿Quieren poner fin a la guerra? Sí. ¿Es por todas las cosas que se ha dicho para acercarse a Rusia y tener una energía más barata? Hombre, a todo el mundo le conviene que el petróleo ruso vuelva a entrar en el circuito internacional y mantener los precios del petróleo y del gas a unos niveles aceptables y que no entremos otra vez en una espiral inflacionaria que nos acaba perjudicando a todos, pero también perjudica a los rusos y sobre todo a las economías exportadoras, léase China. No se puede tampoco decir alegremente que el desmoronamiento militar de Europa es una evidencia. En fin, no se puede ser portavoz de uno o de otro. Me pregunto quiénes de los analistas que muchas veces hablan sobre estas cuestiones han estado en Noruega, en Finlandia, en Suecia o en los países bálticos viendo cuáles son las capacidades militares de estos países. Yo acabo de estar en Noruega, estuve en Finlandia hace poco. Le puedo decir una cosa muy claramente. En Suecia, por ejemplo, todas las autopistas del país, cada tantos kilómetros, tienen una pista de aterrizaje habilitada para sus aviones de caza. La aviación de caza de Suecia, país de 10 millones de habitantes, es igual que la de España. Las capacidades navales de un país como Noruega, que tiene 4 millones de habitantes, no son muy diferentes de las de Holanda o de Polonia, más o menos equivalentes, digamos, a una de las flotas medias europeas. Pero es que además están haciendo actos de publicidad en la televisión pública noruega todos los días diciendo estas son nuestras fuerzas especiales
estas son nuestras capacidades de submarinos, estas son nuestras capacidades de fragatas, por cierto, construidas en España. Son las primas hermanas de las F-100, un poco más pequeñas, un poco más ágiles, pero son primas hermanas de las F-100 y con capacidad para tener misiles Aegis. Y, en fin, decir que Estados Unidos es la niñera de Europa, bueno, en algunas cosas sí. Obviamente no tiene Europa la proyección de fuerza posible para coger aviones C-17 que Europa no tiene. Para eso creó el M-400, que es uno de los mejores aviones de transporte militar de la historia de los sistemas de defensa. Una de las lecciones de Afganistán, y eso también tomaron muy buena nota los estadounidenses, es que las tropas de fuerzas especiales de los países nórdicos, quizá porque hablaran inglés como lo hablan en los países nórdicos con mucha fluidez, sobre todo las suecas, que eran un país neutral, que no formaba parte de ISAF, que estaba sobre todo administrada por la OTAN. Bueno, pues las fuerzas especiales suecas eran las únicas que estaban en el frente de batalla, en la vanguardia de la lucha contra lo más feroz de los talibanes, junto con los SEALs y junto con los Rangers. En fin, no sé si eso es mucho de niñera o no niñera. Francamente creo que estas primeras horas en las que todo el mundo está eufórico, vamos a ver por dónde va el mundo, tal, no descartemos directamente, el sistema surgido de la Segunda Guerra Mundial y modificado gracias a la maestría que no acabaré nunca de elogiarla suficientemente, de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, de la que tanto se está olvidando todo el mundo. Para empezar, aquellos que están elogiando las guerras arancelarias como lo más estupendo del mundo y que esto es lo más conservador y vamos a darle bien a los chinos, a los rusos, a los europeos y a todo el mundo que se ponga por delante, resulta que el campeón mundial del conservadurismo verdadero, el de principios, valores, no los disparates, que era Ronald Reagan, y conviene decirlo, te lo mandaré después si quieres por WhatsApp, los dos discursos emblemáticos de Ronald Reagan del año 88, uno de marzo del 88 y otro de noviembre del 88, una vez ya ganadas las elecciones por parte de su vicepresidente George Bush padre, en las que su declaración sobre las guerras arancelarias y comerciales no podía ser más clara, diciendo que era contraria a la libertad, contraria a los principios fundacionales de los Estados Unidos, contrario al mundo libre. Y quien diga lo contrario, en fin, ahí están las declaraciones del campeón del conservadurismo basado en principios y valores, que era Ronald Reagan. Francamente, vamos a tratar de enfriar el análisis, ser serios. Es decir, yo soy diplomático de carrera, he servido a mi país en países de riesgo. He estado en Libia, he estado en Jordania, he estado encargado de la Embajada de España en Irak, yendo y viniendo desde allí. He servido a mi país en el Congreso de los Diputados como portavoz de Exteriores del Grupo Popular y he sido embajador de España en 5 países con base en Delhi. No se puede hablar como si estuviésemos en un bar de cosas tan serias cuando nos están escuchando 100.000, 150.000 personas en tu programa tan prestigioso. Hay que ser mucho más serio, mucho más responsable y mucho más equilibrado cuando se está hablando del futuro del mundo. Si quieres otro día, con la perspectiva que nos den 24 horas, no hace falta más, y veamos por dónde van los tiros, podemos hablar más despacio de lo que puede pasar. Solo una pregunta para terminar, Gustavo. Veíamos esta mañana la foto de Yalta, ¿no? Y veíamos cómo se va a celebrar el 80 aniversario el 9 de mayo. ¿Se puede repetir la foto pero sin Reino Unido y con China? Bueno, no olvidemos que a China se le considera, con justicia o no, yo creo que más bien no, uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y razón por la cual se le mete como miembro permanente en el Consejo de Seguridad. Hay algunos análisis muy interesantes de gente extraordinariamente competente en análisis geopolítico que dice que el gran fallo del sistema surgido de la Segunda Guerra Mundial, que establece el sistema de Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad, con 5 miembros permanentes con derecho de veto, es justamente que metimos a la zorra en el gallinero. Es decir,
los que eran enemigos de la libertad, la democracia, el comercio libre, la estabilidad y la paz en el mundo, tenían derecho de veto respecto de todos los demás. Y estamos hablando de China y de Rusia. Y en consecuencia, no podemos aquí blanquear de un plumazo, ¿verdad?, el que ha sido el autoproclamado enemigo y adversario de Occidente durante todos estos años. No quiero tampoco perdonar los gravísimos pecados y fallos europeos y de la OTAN, pero francamente creo que de repente rehabilitar como un gran campeón de la Europa blanca, cristiana y democrática a Putin es un perfecto disparate. Y que, francamente, en este momento, el que también tiene que comprometerse a no hacer las cosas que ha hecho en el pasado es el señor Putin, el que tiene que dejar de practicar la guerra híbrida y la guerra gris, porque no solo son los chinos, es el señor Putin. Y hay que preguntarle a los noruegos, que son vecinos, esto de las bases de la zona marítima de Murmansk en el norte de Noruega, norte de Rusia, qué es lo que piensan de sus vecinos. Hay que preguntarle a los finlandeses, que han sido un país neutral durante décadas y que hoy son miembros de la OTAN. Hay que preguntarle a los suecos, que han sido país neutral, que era una parte integral de su identidad nacional. Formaba parte del ADN de los suecos, ser neutrales. ¿Por qué los suecos se han hecho miembros de la OTAN? No es por capricho, es porque consideran que de verdad Rusia, su vecino, es una amenaza seria. Y por lo tanto, la contención a Rusia es una necesidad tan seria como lo es la contención con China. Y no olvidemos que uno de los problemas más importantes, que no se pone en la ecuación del análisis de los que he estado escuchando en estos días, es que el gran problema que tienen tanto chinos como rusos es el acceso de sus flotas, de sus armadas, de sus marinas de guerra a aguas profundas libres. Los rusos tienen el punto de estrangulamiento del estrecho del Bósforo, del mar de Mármara y Dardanelos, y saliendo directamente a aguas territoriales turcas, griegas, italianas, francesas, españolas, hasta salir al estrecho de Gibraltar, que tampoco es precisamente fácil. Después, la flota báltica, que está en la zona de San Petersburgo, no es en San Petersburgo mismo, que son varias, de 9 estados ribereños del Báltico, 8 de 9 son miembros de la OTAN. Tampoco lo tiene fácil. Y después, yo acabo de estar en Hokkaido, hablo con el conocimiento de haber estado en los sitios, no de oídas. Acabo de estar en Hokkaido, acabo de estar en la costa de Hokkaido, se ve a tiro de piedra en el mar de Japón, que es un lago donde está la flota pacífica de los rusos. Para que los rusos puedan salir, puedan sacar sus barcos, sus submarinos, desde los puertos y bases de la zona de Vladivostok, necesitan pasar por el control japonés en el norte y estadounidense y japonés en el sur, en la isla de Okinawa. Esta es la realidad de la geopolítica y de la geoestrategia. La única salida que tienen los chinos a aguas profundas por una plataforma continental de 200 millas que tiene entre 18 y 24 metros de profundidad y, por lo tanto, los submarinos son perfectamente controlables por satélites e incluso barcos antisubmarinos, aviones antisubmarinos, los Orión, por ejemplo, los P-3 Orión, necesitan Taiwán porque es la que tiene la salida directa a las aguas profundas del Pacífico Oriental. Estas son las claves de un análisis serio. Solo una pregunta más para finalizar, y te agradezco toda la fotografía completa, ¿no, Gustavo? Y es, Pistorius ha dicho hace unos minutos que considera que Estados Unidos se ha equivocado a la hora de conceder a Putin antes de iniciar el proceso de paz. Es decir, en esa reunión de la OTAN, que a estas horas, ahora mismo, se está manteniendo, donde está el secretario de Estado de Defensa estadounidense, que ha tenido que defenderse de decirle si había traicionado a Ucrania y a la OTAN, ha tenido él que decir que no y que busca la paz. Pistorius, el ministro de Defensa alemán, ha dicho que le gustaría haberlo hecho de otra manera, no concediendo cosas a Putin antes del proceso de paz. Decía Pistorius, sería ingenuo creer que Rusia no sería una amenaza tras la paz, deberíamos replantearnos puntos del acuerdo de Maastricht, necesitamos a Estados Unidos como aliado para la disuasión, no espero,
que las fuerzas, bueno, dice que es pronto para hablar de fuerzas de paz para Ucrania, pero dice que Trump ha cedido ante Putin antes de iniciar las negociaciones. ¿Compartes con Pistorius que Trump ha cedido antes de empezar las negociaciones? No, yo creo que no ha cedido. Simplemente ha dicho que va a empezar las negociaciones y lo que ha dicho el secretario de Defensa es que es irreal volver a las fronteras anteriores a 2014. No ha dicho nada de las ganancias territoriales ilegales hechas a partir de la guerra en el 22, como vuelvo a reiterar. Y, en fin, es que urjo a quien hace análisis en medios de comunicación importantes como el tuyo, que lea lo que dicen los responsables antes de opinar sobre lo que dicen los responsables. Me parece que la posición de Pistorius es un tanto imprudente. Hay que esperar, de la misma manera que es imprudente adelantarse y que a veces, obviamente, Trump tiene eso, de esa imprudencia, pero hay que esperar a la toma de posesión del próximo gobierno de Alemania, que está a la vuelta de la esquina. Las elecciones son el 23 de febrero. Y Merz es un hombre completamente distinto a Scholz, ¿eh? Ya veremos, a lo mejor tiene que haber una gran coalición. A mí me parece que es una de las razones por las cuales ha crecido el extremismo de extrema izquierda y de extrema derecha en Europa, justamente el abuso de las grandes coaliciones, y vemos cómo los dos países donde más veces ha habido grandes coaliciones, que son justamente Alemania y Austria, es donde el crecimiento de los extremos se ha producido de manera más exponencial. Pero Merz es un hombre genuinamente conservador, que cree en la alianza con Estados Unidos, pero que cree en la defensa de los intereses de Alemania. Los alemanes son los inventores de la Ostpolitik, no lo olvidemos. Incluso la izquierda alemana es un invento de Willy Brandt, es un invento perfeccionado por Helmut Schmidt, y después que fue esto desarrollado siempre sin ningún tipo de duda por Helmut Kohl. La Ostpolitik está en el ADN alemán, entenderse con sus vecinos del este, y es muy importante hacerlo, pero no en detrimento de los intereses comunes, la defensa de nuestros valores y nuestros principios, porque estemos o no estemos de acuerdo los 27 miembros de la Unión Europea, los 32 de la OTAN, somos las democracias más avanzadas del mundo, le guste a quien no le guste. Es así. Y la defensa de las libertades y de nuestras libertades y nuestras democracias, de nuestros derechos fundamentales, es el deber fundamental de los gobiernos y las alianzas de las que formamos parte. El problema es que justamente muchos gobiernos europeos se han olvidado de estos principios y valores, que son los pilares en los que se cimenta y se construyen nuestros estados. Muchísimas gracias, Gustavo de Ariztegui. Buen día, buen negocio, Gustavo. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte para ti. Gracias.